que es una vez que yo ya estoy laborando, todo lo que se viene con ello. Y esa parte de reconocimiento a nivel social que te da un trabajo, es algo que te llena. Y lo que dicen muchas madres es mejor, júntame ese tiempo para yo poder salir antes y pues estar más tiempo con mis hijos. Un programa más de Santa Lucha Times. A su programa tenemos las respuestas. Recuerden que estamos en vivo y pueden comentar alguna duda que tengan en nuestro programa y con gusto les resolveremos las dudas. Hola, buenas noches, soy Raquel. Buenas noches, Naye. Bueno, yo tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la psicóloga Tania. Hola, mucho gusto. Bienvenida. Bienvenida, Tania. Okay. El día de hoy estamos presentando el tema de mamás de oficina, cuando la maternidad se cruza con el trabajo. ¿Cómo ven eso, esa parte de trabajar y tener a un hijo y tener a un bebé, pues, ¿no? Que tienes que cuidar, pero también tienes que trabajar, ¿no? Claro. Yo creo que ¿Cómo lo ven? yo siento que ha de ser complicado, ¿no? Porque pues como mamá yo creo que ha de ser muy difícil separarte desde ahí, ¿no? De tu bebé, dejarlo irte a trabajar, estar pensando, ay, ya habrá comido, y más estando en plena lactancia, ¿no? Creo que ha de ser súper complicado. O sea, nuestro especialista que no sé qué contarnos, ¿no? Nosotros aún no somos mamis, pero nuestra invitada sí es. Así es. Sí es mamá y también, pues, trabaja, ¿no? Así es. Entonces ella nos puede explicar cómo le va, si se le dificulta, si no, si es emocionante. Ok, pues empezando, les platico un poquito de mi historia para que sepan cómo es que lo he estado viviendo, pero también pues vamos a tocar esos puntos un poco más profesionales, ¿no? De entrada, yo tengo un hijo, actualmente tiene 4 años, se llama Alexandre, y yo tuve la experiencia de estar con él. Yo siempre decidí que cuando yo tuviera un hijo, yo quería pasar un tiempo con él, ¿no? Yo quería pasar 1 año con él, mínimo, y después regresar al tema laboral. Yo toda mi vida he trabajado, entonces cuando yo tomé esta decisión tal vez no sabía lo que hacía, ¿no? No le tenía la cabeza. No me quedó toda la cabeza cuando yo decidí hacer, no es cierto. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita porque sí me dediqué 100% los primeros 2 años, se alargó a 2 años esta experiencia y pues es un mundo de situaciones, ¿no? Sin embargo, el regresar al tema laboral después de 2 años de pausa, que se combinaron con pandemia, entonces fue algo bien complicado porque el desprenderte de tu hijo, de este pequeñito ser que gestaste dentro de ti, que te generó tantos cambios emocionales, físicos, sociales y de todo, es muy complicado, o sea, de verdad es muy, muy complicado y es aquí donde quiero entrar un poquito más como al tema ya más científico, ¿no? Okay. Es bien interesante saber, muchos padres o inclusive la sociedad en general, yo creo que no llega a entender cómo es que una mamá se engancha tanto con un hijo, ¿no? Y sí podemos como que visualizar, pues es que creció dentro de ella. O se crea ese vínculo. Muy claro, fuerte. como se crea, ¿no? Sí. Y tal vez entendemos esa parte por la gestación, ¿no? Sin embargo, es bien interesante saber que a nivel cerebral, se habla mucho de la plasticidad del cerebro, ¿no? Pero en el cerebro pasa algo bien interesante. Se dice que esta plasticidad se lleva en diferentes etapas de la vida. La más conocida es la de la infancia, ¿no? Donde el niño está aprendiendo a pasos agigantados y su cerebro hace muchas redes neuronales y cambia constantemente. Sin embargo, está comprobado científicamente que esta plasticidad se da en varias etapas. La primera es la infancia, la segunda es la adolescencia, ¿no? Que sabemos que hay mucho cambio hormonal y entonces se presenta esta parte donde el cerebro va cambiando. Sin embargo, las mujeres tenemos otras 2 etapas más, que es en el embarazo. ¿Ay, en serio? Sí. Oh, así que ustedes saben si quieren cambiar su cerebro o ya no. Sí, cuando nosotros nos embarazamos, independientemente de todos los cambios físicos que esto provoca, a nivel cerebral, fíjense que pasa algo bien interesante, que es la materia gris se reduce. ¿Ok? Y entonces, para poder hacer cabida a ese nuevo ser que viene con nosotros y todo lo que tenemos que dar con él, ¿no? Entonces, fíjense que una experiencia personal que a mí me pasó, yo dije, ¿dónde cayó antes de saber esta parte científica? Es el hecho de que yo el día que me enteré que estaba embarazada, fue algo muy extraño porque yo me empecé a preocupar de todo. O sea, literal fue como si me hubieran metido un chip de
cuídate, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando manejaba, me gustaba manejar así medio loca y no me importaba el día. Sí, o sea, la verdad es que yo decía, si me muero manejando no pasa nada. Era así como soy yo, no pasa nada. El día que yo me enteré que estaba embarazada, o sea, de verdad, si yo manejaba 120, pues empecé a manejar como a 40, ¿no? O sea, iba yo súper nerviosa, iba muy despacito, pasaba los topes así con cuidadito, y yo decía, ¿qué pasó conmigo? O sea, y empezaron a pasar situaciones que yo decía, si yo me caigo estando embarazada, ¿cómo tengo que caer de tal forma que yo proteja mi panza? ¿No? Y si choco, que era así como mucha esa idea que yo tenía, si yo llego a chocar, ¿cómo tengo que protegerme de tal forma que esta parte no le pase nada? Y cuando nació el bebé era de, si choco, o sea, ¿cómo voy a estirar mi mano de tal manera que los vidrios no le caigan en la cara, que su cabeza no chicotee? O sea, empiezas a pensar así como... Era como crear una burbuja protectora en todo, ¿no? Porque ya no eras tú nada más, sino ya es... Sí, o sea, toda ya ni eres tú importante, ya se dejas a un lado, lo más importante es tu hijo. Sí, totalmente, ¿no? Y te digo, antes, o sea, yo decía, ¿por qué hubo ese cambio? O sea, o yo me estoy volviendo loca, ¿o qué sucede, no? Ya hoy entiendo que de verdad es a nivel, ya hay estudios en donde se le han hecho estudios a madres y realmente pasa esto, que la materia gris se reduce para poder dar cabida a toda esta nueva experiencia de protección, de amor, de vínculos que se generan con el ser, que generan todos estos cambios, ¿no? Entonces es bien interesante porque realmente todo cambia, ¿no? Y entonces empiezas a vivir experiencias muy diferentes, como ahorita lo que les mencionaba del apego, ¿no? Ya cuando tú llegas a esa parte de tener que desapegarte de ese ser que le has dedicado cierto tiempo de una forma u otra, es bien complicado, ¿no? Y entonces entramos a un montón de situaciones más, que es una vez que yo ya estoy laborando, ¿no? Sí. Todo lo que se viene con ello, ¿no? Se dice que la mujer siempre vive con culpa, o la mujer, la madre, ¿no? Okay. Y no sé si han escuchado esto, a mí me gustó mucho cuando yo lo leí, me hizo mucho match. Hay una historia que dice que la mujer siempre está perdiendo, la mamá, siempre pierde cosas, ¿no? Porque si tú dices, yo me voy a dedicar a mi hijo, siempre va a haber la parte profesional que te dice, es que yo estudié para algo. Sí. Es que yo quiero ser alguien en la vida, y es que no lo sea. ¿Y para qué estudié entonces? Pero, o sea, me encanta, o sea, yo igual, ¿no? Lo pasé de, a mí me encanta llegar a un lugar y que digan, ella es la que resuelve esto, ella es la que hace aquello, ella nos apoya y esa parte de reconocimiento a nivel social que te da un trabajo, es algo que te llena, ¿no? Que en la pirámide de Maslow es importante el ser reconocida como persona, ¿no? Y algo interesante que pasa con una madre o con una esposa, quizás, es que el reconocimiento generalmente es poco, ¿no? O sea, cuando se minimiza. Sí, ¿no? O sea, como tú haces diario la comida, pues ya no importa que te diga que te quedó bien. Ay, yo no voy a cocinar. Sí, pero cuando cociné dije, no, qué rico cocina. Y no solamente tú misma te minimizas como persona, sino también los de tu alrededor, la misma sociedad, ¿no? Lo hace todo el tiempo. O sea, es algo que ya vemos implícito. Es tan rutinario, tan común, que ya ni siquiera te das cuenta. Claro, ¿no? O sea, por ejemplo, y vamos a decirlo así tan simple. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu mamá, ay, qué padre que hoy barriste, gracias? Sí, cierto. ¿O alguna vez lo has hecho? Porque es normal que mamá tiene que hacerlo. Sí, ¿no? Y que tiene que cocinar, y que tiene que tender las camas, y que tiene que tener todo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, mamá, gracias por cuidarme cuando estaba enferma? Voy a llorar. Es cierto, hasta que lo vives tú, cuando ya creces. Porque, sí es cierto, porque mamá pregunta, niñas, ¿y qué hago? ¿Qué comemos, no? Ay, no sé. Y la otra, no sé, mamá, tú lo... Y ya cuando lo vives dices, ay, no, hasta qué difícil es el simple hecho de hacerle comer, o sea, como dicen, pensando que voy nadie a hacer piensa en el estrés que significa cocinar una cosa diaria diferente cada día, ¿no? Sí. Entonces es bien interesante cómo sí, siendo madre vives este contraste constantemente, ¿no? Sí, y te digo, ese sentimiento de culpa que socialmente es como muy marcado, de que se dice que la maternidad es como aquella cosa que se puede criticar muy fácilmente, ¿no? ¿Y por qué lo decimos así? Porque cualquier madre te va a criticar como madre. Sí.
¿no? Porque, O sea, todavía, ¿cómo? Sí, porque yo a mi hijo le daba Una mamá, esto, otra mamá. o hazle Sí. esto a tu hijo, o por qué Ay, le estás no. haciendo, a mí me ha tocado ver, pues, Claro. o sea, por qué no, yo al mío le daba esto, tú por qué le estás haciendo eso, eso le hace daño, ¿no? O Todo tienes el que tiempo. darle pecho hasta tal tiempo, y qué tal que la otra mamá quiere darle hasta cierta edad, pero no la otra, no es que porque le hace bien, yo al mío le daba, mira, le sirvió, ¿no? O sea, Claro. siempre. Y la parte interesante es que tú puedes tener un hijo y decir, uff, soy experta en maternidad, ¿no? Y te llega uno segundo y dices, no sé nada de la maternidad, Claro. ¿no? Porque a lo mejor a mi primer hijo le encantaba el brócoli y el segundo no se lo haces que lo coma para nada, ¿no? Entonces creías que todo lo aprendido, dices, ahí dónde quedó, ¿no? Y eso es con dos hijos que estás educando igual, que viven en el mismo entorno y te das cuenta que no se parecen en nada. Entonces, imagínate, tú que tienes a 3 hijos, yo que a lo mejor tengo uno, ella que no tiene, y que todas vengan y te digan, esto es mejor, esto es mejor, esto es mejor, Sí. aquello es mejor, y dices, Sí, ¿no? te sientes como presionada, ¿no? claro, es un estrés como constante, ¿no? El que se vive. Tengo una experiencia que a mí me gusta mucho contar. Yo tenía un día de que Alex había nacido, ¿no? Y entonces fuimos al centro de salud porque iba yo a hacer su trámite del acta de nacimiento y la CURP y todo este show. No sé qué le pasó ese día, tenía un día de nacido, no sabía yo, todavía no lo conocía, apenas, día de apenas, nacido? sí, apenas me lo habían ¿Un trámite? presentado. Sí. El reposo. Sí. No sé. Entonces yo entro al centro de al seguro Sí. y le acaba yo de dar de comer, le daba yo pecho. Y entonces entro y empieza a llorar así. Mi hijo tiene la facultad de llorar así muchísimo, o sea, grita siempre mucho. Y llego y me dice una mamá, es que lo traes destapado, tápalo. Y yo, sí, señora. Lo tapo. Camino más y él seguía llorando y me dice otra mamá, es que lo traes muy tapado, destápalo. Y yo, es que me acaban de decir. Y bueno, ¿no? Y subo y otra, es que dale leche. Y yo, señora, es que acaba de comer. No, es que dale leche. Y le doy leche, ¿no? Y avanzaba yo y no, es que ha de estar enfermo. Pero fíjate que sí es cierto, pasa. Yo puedo decir que yo sí he sido de esas con mi hermana, porque cuando mi hermana se alivia, vive esos 40 días con nosotros, porque mi mamá se la lleva para cuidarla, exactamente, para que no hiciera absolutamente nada, porque Para dice que mi no mamá, saliera a mí no el me primer cuidaron, día. decía, yo te voy a cuidar a ti, ¿no? Entonces, yo sí era de esas, o sea, tápalo, tiene frío, mira cómo está el clima. Y ella, no, porque ya le toqué aquí sus orejitas y hay ciertas cosas donde se toca y se sabe uno si tiene frío o no. Y yo, no. Y ya bajaba yo, es que, mira, no lo tapó y donde se enferma el bebé. O sea, sí, yo he sido de esas veces, ¿no? Pero uno piensa, pues yo creo que uno no lo hace con malicia, sino Claro, uno lo sí. hace pensando en ayudar. en ayudar y en que no se enferme el bebé, porque Claro. uno lo ve delicado, ¿no? Claro. Pero sí está uno mal. Sí, bueno, regresando al tema del trabajo, pues bueno, sí se genera mucho estrés en las mamás que tienen que ir a trabajar, ¿no? Sí. Y con eso vienen muchos temas, o sea, muchos temas, ¿no? Hablando de madres lactantes, Sí. el tema de, bueno, un bebé come cada 2 horas, ¿no? Sí. Y si una mamá tiene una jornada laboral de 6-8 horas, normalmente son de 8, es muy complicado. Estaba yo viendo en bolsas de trabajo, yo creo que el 10% de los trabajos son de medio tiempo, Sí. ¿no? Y medio tiempo estamos hablando de un tiempo completo cortado. O sea, lo que me refiero es que a lo mejor empiezas a las 8 de la mañana y terminas 3-4 de la tarde si no te dan hora de comida. Porque si ya te meten la hora de comida, estamos hablando de que se alarga 7-8 de la noche, ¿no? Y entonces, por ejemplo, madres lactantes, ¿cómo le hacen para ese Claro. proceso? ¿No? Exactamente, mi duda es, por ejemplo, hay madres que tienen mucha leche, mucha. Y entonces, ¿cómo le hacen en su trabajo? O sea, ¿en qué momento? Porque se mojan toda la ropa, como cambios de ropa. O nos comentaba una mamá que conocimos, o sea, estaría padre que hubiera una ley donde dijeran que en todos los trabajos tuvieran aunque sea un refrigeradorcito y ahí la mamá se pueda sacar la leche y ahí congelar su leche y ya de ahí llevársela, algo porque dice, sí, es muy complicado. Claro. Y comentaba también de que había una ley, bueno, hay una ley que es aprobada, pero que como si no existiera, como muchas de las que hay que no se llevan a cabo. Claro, En otros países, de verdad. Aquí no. aquí no. Bueno, que las madres deberían ir a amamantar a sus hijos, ¿no? Así Algo es. así, pero pues no.
creo que, y hay muchas madres que ni saben de esas leyes, Así y los es. trabajos se las pasan por, ¿no? Así es. Actualmente La existe verdad. esta ley, sí debe de ser en todos los trabajos. Sin embargo, la realidad es que pocas veces se lleva, muchas madres no la conocen. Exacto. Y, por ejemplo, a mí me pasaba cuando estábamos en recursos humanos que había madres que sí salían, se te da cierto tiempo, Sí. y lo que dicen muchas madres es mejor, júntame ese tiempo para yo poder salir antes y Claro. pues estar más tiempo con mis hijos, ¿no? Sí es viable, en muchos trabajos se permite y sería muy importante que se haga respetar esta ley. O que haya una multa. Yo creo que multar a la empresa, claro, porque si no, es que si no se multa o si no se lleva a ciertas instancias, o sea, que se multe, que se haga algo fuerte contra esos lugares, no se lleva a cabo. Así es. Sí, o sea, se pasan las leyes, Así ¿no? es. ¿No? Entonces es muy complejo, ¿no? Y con eso vienen muchísimos temas más, ¿no? Claro. Cuando tú decides entrar a trabajar, de entrada empiezas por el horario. La verdad es que algo que es bien complicado y que yo he visto en muchas madres es que no importa la profesión que ejerzas, muchas cosas, terminas muchas veces aceptando trabajos, no que te convengan, no que quieras, no que necesites, no que te favorezcan económicamente, sino terminas aceptando el trabajo que se ajuste a mi hijo. Sí. A tus ¿Ok? tiempos. A sus horarios, Sí, de la exacto. escuela, de cuando están chiquitos, pues a lo mejor del tema de la Claro. lactancia, y entonces toda tu vida cambia y gira en torno a eso, ¿no? Que el bebé realmente cubra las necesidades, que tú puedas cubrir las necesidades de él, aunque las tuyas no estén cubiertas en ningún sentido, ¿no? Entonces, esa parte es bien compleja porque se empieza a jugar un juego, les decía yo, de la culpa, Sí. en donde dices, bueno, estoy cubriendo estas necesidades, pero me está generando cierta insatisfacción a nivel personal. Ya te sientes, ya ni disfrutas, creo, ir a tu trabajo, ¿no? Yo creo que ya así como que te sientes presionada, ¿no? Así es. Ya no te sientes cómoda porque estás más pensando en la hora de que, ay, que tengo que ir a tal hora por él, o que a qué hora sale, a qué hora entra, ¿no? A ver si me dan permiso. Hoy hay una reunión y tengo que salir temprano, ¿no? O Eso sea, es muy cosas. común, ¿no? O sea, hay cosas bien interesantes Sí. como los famosos, que a lo mejor ustedes no están familiarizados, pero todas las escuelas tienen el viernes de consejo técnico, ¿no? Todos los viernes de fin de mes tenemos consejo técnico, ¿no? Y digo, está muy padre, que bueno que los maestros se ponen de acuerdo y todo. Sin embargo, para las madres que trabajan es, ¿y el viernes dónde dejo a mi hijo? ¿No? Sí, ¿qué voy a Y, hacer? y entramos en situaciones bien complicadas una vez más, porque si tenemos un esposo que trabaja, no puede cuidar. Si tenemos familiares, qué bueno. Y si no los hay, Y si quieren también los familiares, ¿no? Porque Claro. hay familias que te dicen, ay, Es lo tu siento, es hijo. tu hijo. O yo no Claro. puedo, yo tengo compromiso, ¿no? claro. Claro, también. Entonces, te digo, son muchos temas. Y también, ¿no? Volvemos a temas que se van acumulando, como el tema de las guarderías. El tema de las guarderías es bien complejo. Por ejemplo, tenemos instituciones de gobierno, ¿no? Que están muy padres y qué bueno que te las dan. Sin embargo, tienen muchas limitantes. Sí. ¿No? A mí me tocó, mi primera opción cuando yo decido regresar a trabajar fue una institución de gobierno, tenemos la oportunidad, digo, tenemos el acceso a ellas. Meto a mi hijo y de 3 meses que estuvo, solamente asistió como uno. Porque llegaba yo y, es que hoy viene rosado, no te la podemos aceptar. Sí. Es que hoy, tiene una gotita aquí de moco, no te lo podemos aceptar. Sí. Yo estaba en el proceso de regresar a laborar y tenía yo entrevistas de trabajo, Y ya no se puede. cancélala o ya no llegas, porque hoy te regresaron al hijo y cómo llego con un hijo en ese tiempo tenía 1 año, a una entrevista laboral y estarlo moviendo acá y darle leche y cosas así, ¿no? Claro. Y me pasó que llegué a una entrevista que yo sabía que podría ser muy favorable porque yo ya había trabajado en la misma institución en otro lugar y la entrevista fue muy bonita, muy padre. Yo dije, sí se va a dar. Y al último se me ocurre decirle, solo tengo un detalle. En la guardería que está ahorita mi hijo, me lo rechazan constantemente. No, ya. Fue la entrevista. Sí. ¿no? Entonces, son temas bien complejos. Sí. Sí, ¿no? sí es cierto, Que- porque como decía, o sea, sí es complicadísimo, entonces ser mamá y trabajar, ¿no? Sí. Porque, sí es cierto, te lo regresan si está rosado, te lo regresan si trae moquito. está enfermo. Sí, te lo regresan por esto. Y entonces, ¿para qué se la guardería si era para sacarte de un apuro, no? Pero, por ejemplo, no, es que en esas cuestiones de que si está Sí. enfermo, pues es que sí puede contagiar a otros niños, por ejemplo, si llevan gripita. Sí, Entonces, sí. no es como que
¿A ti no te gustaría que, por ejemplo, tú cuidas a tu hijo, lo llevas sano y llevan un niño enfermo y te lo contagian? Vas a decir, ay, otra vez enfermó mi hijo. Sí. Entonces sí es como ponerse en el lugar de cada complicado. papá. Sí, También. Muy- Sí. sí, y se juntan muchos factores alrededor, ¿no? O sea, es todo un mundo de situaciones que precisamente ahorita que lo hablábamos, ¿no? En el tema de tener o no tener hijos, cuando tú estás soltera, nunca visualizas todo eso, No. ¿no? Sino al contrario, no, yo voy a casarme, voy a tener hijos, voy a tener hasta 5 hijos, dice uno, Yo ¿no? lo decía. Yo también, bueno, yo también lo decía. Sí, porque yo decía, o sea, Bueno, yo yo también. además desde niña siempre mi mamá fue de las que me compraban puros nenucos. Entonces yo decía, ay, voy a tener a mis bebés y voy a tratarlos así como los ¿Cuántos, nenucos. 5? Yo decía que quería tener 5. Yo 8. Fíjate que yo siempre he dicho 1 o 2, pero jamás he pensado que... No, yo siempre decía que Ya quería me una familia sorprende. grande. Yo sí decía que quiero una familia grande, ver a mis 5 hijos, mi esposo. Pero conforme va pasando el tiempo, no sé a qué se deba o que madura uno o va uno viendo las circunstancias de la vida, la realidad, creo yo. Y ya tu mente va cambiando, o sea, ya después ya dices, no, mejor 4, ya después no, mejor 3, ya mejor 2, ya mejor 1. O a veces ya mejor ninguno, ¿no? O sea, no sé. Tiene que ya tiene uno dice ya nada más. Oye, y más cuando te pones a platicar con mamás y te dicen, no, hija, no tengas hijos, ¿no? Exacto. Sí, porque a mí muchas personas me dicen, y yo digo, ¿por qué tantas señoras me dicen que no tenga yo hijos? O sea, ¿qué tan feo es? No, Tiene O sea, no, momentos maravillosos, muy bonitos. no, porque sí muchos te dicen. Sí. No sé. Fíjate que es bien interesante. Yo a todo el mundo le No lo digo vamos esta a saber frase. hasta que Lo vivan, vivamos, sí, hasta que lo lo vivan. vivamos. La verdad es que es una experiencia muy bonita. Yo siempre ocupo esta frase, que los hijos maximizan todas tus emociones. O sea, vas a sentir un Y tu amor potencial. también. Porque también, o sea, si a veces, no, ahorita, por ejemplo, que dices, ay, podría hacer esto, ¿no tienes un hijo a ver cómo le hace? Sí, Pero lo ¿verdad? resuelves. claro. Hace ratito mencionábamos, ¿no? Cuando una mamá está enferma, normalmente no se le atiende. O sea, la mamá no puede estar enferma. Los hijos, los esposos, todos pueden estar enfermos menos la mamá. Porque tú sí, o sea, aunque estés muy enferma, tienes que ver que los demás coman, que los demás esto, ¿no? Y de dónde lo sacas no lo sabes, pero lo haces, ¿no? Entonces, pero bueno, les decía, el tema de la maternidad maximiza todas tus emociones, y es cierto, o sea, vas a sentir un amor como el que nunca has sentido en tu vida. O sea, podrás amar mucho a una pareja, a quien tú quieras, pero el amor a un hijo jamás se compara. O sea, jamás, ¿no? Y es una experiencia muy bonita, que yo les digo, todos tendrían que vivirla, de verdad, ¿no? Y también vas a sentir la ternura como nunca y el orgullo como nunca. O sea, es interesante que con un hijo diario te sientes orgulloso, ¿no? Que porque hoy dijo su primera palabra, ¡ay, qué bonito! Hoy caminó, ¡ay, qué bonito! ¿no? Que hoy, no sé, dijo algo en inglés, ¡uy, qué padre! ¿no? Y todo el Bueno, que tiempo... como lo platicas y dan ganas. Ay, Pero también es cierto que el estrés te maximiza a la máxima potencia, y también las preocupaciones, o sea, esta parte que yo les decía que te preocupa, que se caiga, que se pellizque, que se mueva, que se esto, todo te preocupa. O sea, yo era una persona súper relajada antes de la maternidad. Y ahorita, o sea, le encuentro peros a todo, ¿no? O sea, el cuchillo es peligroso, las cosas calientes son peligrosas, todo me representa un peligro ahora en mi vida, ¿no? Pero porque la maternidad te hace eso, te hace despertar muchas cosas y todas las emociones llevarlas al límite. O sea, es interesante cómo a lo mejor en un momento de mucho enojo tú regañas a un hijo y realmente te sientes mucho peor tú, ¿no? Y muchas cosas así. Entonces, la maternidad es muy bonita, sí es algo que hay que vivirlo. Yo creo que sí te hace evolucionar como ser humano, ¿no? Porque siento que cuando tú te permaneces sin vivir esa etapa, podrás hacer muchas cosas, pero no evolucionas como persona, ¿no? O sea, podrás progresar, podrás tener logros y muchas cosas, pero como ser humano sí hace falta esa parte, ¿no? Sin embargo, te digo, pues sí representa mucho. Ok, vamos a Bueno, pero me imagino que, claro, como esto, o sea, ya hasta que lo vives, ¿no? Porque Sí. si no lo vives, pues no puedes decir algo que no conoces, ¿no? Claro. Y para ti, ¿qué tan difícil ha sido trabajar y tener a tu bebé? O sea, Pero sí ha representado muchas cosas. Creo que el primer factor fue encontrar aquel trabajo que se acomoda, ¿no? A mis necesidades. 2, esa parte que ahorita ustedes mencionan mucho y que tal vez
yo no puedo decir porque mi trabajo me da esa facultad de a lo mejor salirme a juntas, salirme a ciertas cosas, y he tenido la facilidad y la oportunidad de vivir las experiencias de mi hijo, ¿no? Cuidarlo. Sin embargo, sin embargo, sí conozco a muchas madres que se les dificulta muchísimo el faltar a los eventos especiales, el hacer muchas cosas que quisieran ser madres presentes y no lo son. Y una vez más caemos al juego de la culpa, ¿no? Sí. De no estoy con mi hijo, no soy la madre presente, mi hijo me reclama, ¿no? Porque fueron todas las mamás y tú no estuviste, cuando son adolescentes, que no hemos llegado a ese punto, pero cuando son adolescentes más, ¿no? De nunca estuviste en casa, de nunca me escuchaste, y que vienen otros temas también bien interesantes, ¿no? Porque tú llegas cansada de trabajar, que hace rato hablábamos del cansancio, Sí. ¿no? Y ¿con qué ganas? Dices, ay, le voy a dedicar 2 horas de tiempo de calidad a mi hijo. No, creo que es complicado. Es complicado, y más que si llegas a casa y dices, bueno, y estas 2 horas que yo tengo libres son para el desayuno de mañana, la comida, la ropa sucia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es un juego bien complicado el tratar de guardar el equilibrio en todas las cosas. O sea, al final, la salud mental se basa en el equilibrio, en la homeostasis de las cosas, ¿no? Y tratar de guardar este equilibrio con salud mental es muy Yo creo que por eso varias mamás, bueno, que algunos que he escuchado dicen, yo antes de tener a mi hijo fui hasta un psiquiatra, dice, o sea, yo lo deseaba, pero fui a un psiquiatra para estar bien emocionalmente, para ser madre y para como cuidar y crecer a mi hijo, ¿no? Claro. Y yo creo que si muchas madres, muchas mujeres fuéramos a una terapia, yo creo que sería, o sea, no tan fácil, ¿no? Pero sería más fácil sobrellevar todo estos temas, todo esto del trabajo, de la educación, del cuidado a los hijos, ¿no? Y seguir, creo yo, siguiendo en terapia, aún ya teniendo tus hijos, ¿no? No solamente antes de tenerlos, sino ya cuando los tienes, ¿no? En su crecimiento, o sea, tomarse un tiempo de buscar terapia, pues, desahogarse. Es la forma, sí, claro, es la forma, claro. ¿no? Yo creo. Sí, De ir a terapia. No te da tiempo, pero sí, pues es la Pues yo forma. creo que siempre ha de haber un tiempecillo ahí, ¿no? O sea, pues la cosa es quererlo y decir, a ver, si necesito una ayuda, alguien que me escuche, aunque sea, porque por lo menos así agarramos a veces, creo, a los psicólogos, alguien con quien desahogarte, Sí. ¿no? Porque a veces si no se tiene la confianza con alguien cercano, pues dice, bueno, esta persona no me conoce, no me va a juzgar, y con ella yo creo que todo lo que es traigo. básico, es muy importante. Hay todavía mucho tabú en cuanto a la terapia, en cuanto Claro. a la salud mental, pero yo creo que es básico, es necesario que todos lo hagamos en algún momento de nuestra vida, Claro. o en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Porque pasamos muchas historias en nuestro existir, ¿no? Pérdidas humanas, pérdidas de nuestro mismo ser, ¿no? De repente caemos en ciertas situaciones que decimos, ¿dónde quedó la persona que yo era? Y entramos como que en un shock, y todo ese tipo de situaciones deberíamos de trabajarlas. Una de mis frases favoritas es, ¿cómo le vas a enseñar a tu hijo a ser feliz si tú no lo eres? ¿No? Y eso va para todo, ¿no? Para Porque todo. a veces dices o actúas, pero siempre cuando ya tienes un hijo, yo creo que es importante saber y analizar más tus actos. Porque con qué cara después le vas a decir a tu hijo, hijo, no hagas esto, hijo, no hagas el otro, si tú lo hiciste. Claro. El hijo te lo puede hacer con un carro. Sí, todo el tiempo. ¿no? Sí. Sí, es doble Sí. papel, no para ti como padre, porque tienes que poner el ejemplo siempre, ¿no? Sí. No, o sea, un padre no se puede equivocar prácticamente, ¿no? Porque si no, el día de mañana, como dices, ¿no? No debería de ¿Cómo? equivocarse. ¿Cómo? Si No. tú mira cómo actúas, cómo tratas a la gente, cómo vas en tu trabajo, ¿no? O sea, entonces sí es complicado, o sea, es ser padre, ¿no? Sí, digo, todo tu entorno cambia en todos sentidos, ¿no? Desde cada cosa que haces, literal, hay una personita que te está viendo y Y que es lo copia, pero de copiando. verdad, o sea, Sí. no tienes idea de con qué facilidad lo aprende y lo empieza a Sí, replicar. sí. Entonces, y te digo, en esta parte de Y desde ser que feliz nace, es luego dicen, importante. es que es igualito a tu mamá. Es que es igualito a tu mamá. La verdad, o sea, Sí. imagínate, o sea, siguen los mismos patrones. Y así como eres o como te comportas, también ellos van a ser.
Así Claro. es. Y entonces llegamos a otro punto, te digo, también muy importante en esta situación del trabajo, que es el hecho de el estrés, ¿no? El estrés ahorita es la enfermedad de la humanidad. Todo el tiempo estamos estresados. Ya todos los trabajos te ponen ahí la anotación típica de que sepa trabajar bajo estrés, ¿no? Ay, sí, bajo presión. Bajo presión, ¿no? Y es interesante que pues ya vas, ¿no? Ya está en tu solicitud, tienes que Programado. ponerle programado a que voy a enfrentarme a eso, ¿no? Y si a eso le agregas que no nada más tu trabajo te va a generar estrés, sino que llegas a casa y sabes que tienes que cumplir miles de funciones más, que el trabajo realmente no acaba como madre, sino que siempre sigues teniendo muchas actividades más que realizar. Entonces, ahorita que cuando estaba yo analizando el tema que íbamos a hablar, dije, lo hubiéramos cambiado el nombre a Estamos Locas, pero hay una justificación. Ajá, o sea, las mujeres estamos locas, pero hay una justificación previa del por qué esto sucede, ¿no? Y entonces, es bien complicado cómo el estrés maneja muchas partes de nuestra vida y cómo eso puede ser que nos haga funcionales o no, ¿no? Se dice que el estrés está hecho y diseñado para que nosotros realmente podamos hacer ciertas cosas, ¿no? El estrés está hecho para que nosotros logremos salvar nuestras vidas, ¿no? Es como su función principal. Ah, sí. Sí. Cambia. Y el estrés es la principal causa de las enfermedades, casi nos mata. Pero fíjate que es algo interesante. Se dice que hay un estrés que es como rápido y un estrés lento, ¿no? El estrés rápido está diseñado para la función de salvar mi vida, ¿no? Si yo ahorita me encuentro un león acá afuera y me va a atacar, Ahí estás estresado de que lo estás viendo. fíjense lo que hace nuestro cerebro, es bien interesante, porque desactiva todo lo que no necesito para salvar mi vida. ¿No? Esto funciona ahí en el hipocampo, entonces hace una función donde desactiva todo y, por ejemplo, dice, tu estómago ahorita no te va a salvar la vida, o sea, si tienes ganas de ir al baño, si quieres comer, olvídate, ahorita tienes que correr, vuélalo, ¿no? Y entonces esa es como la primera función del estrés, ¿no? Cuando tenemos un estrés instantáneo de vida o muerte, ¿no? Que choque, que un accidente, cualquier cosa de un estrés, reacción esa es la reacción inmediata. Sin embargo, cuando nosotros vivimos un estrés que es ya cotidiano, ¿qué pasa con este tipo de estrés? Hace la misma función, ¿no? Y tiene una función en el estómago donde nos va generando ahí problemas intestinales y demás, porque hace lo mismo, ¿no? Desactiva como muchas partes de nuestro cuerpo que son naturales, como la memoria, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos estresados se nos olvidan muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el estrés está hecho para hacer que funcionemos en algo en específico, ¿no? Si yo tengo un examen de matemáticas, mi estrés va a hacer que todo mi ser se enfoque en el examen de matemáticas, ¿no? Pero a lo mejor se me olvida la leche de la estufa y se me olvida que tenía que ir a apagar la luz y etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a generar esto, es un círculo vicioso, porque entonces empiezan problemas de salud, ¿no? Lo primero que se ve reflejado es el estómago, colitis, gastritis y todos los itis, ¿no? Y con eso vienen otras cosas como el insomnio, ¿no? Y problemas de ansiedad, depresión, etcétera, 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 ¿no? Entonces, normalmente, pues una madre que trabaja, pues se ve como muy enfocada en este tipo de cosas, ¿no? Y de repente empieza a generar, pues, mucho tipo de enfermedades porque está en un estrés cotidiano. Sí, porque ella es la que resuelve, o sea, prácticamente todo, ¿no? Sí. Lo del hijo, como decían, el esposo que devuelve también un hijo, ¿no? Sí. O sea, mamá es la superhéroe de todo, ¿no? Ella no se equivoca, ella no se enferma, ella tiene que estar, entonces, toda esa carga, la carga, ¿no? La cargamos como mujeres, ¿no? Y las mujeres que son madres, ¿no? O sea, entonces sí es como que, no sé. Es muy complicado esto de ser mamá. Es algo No te arrepientas, Naya. No, sí es complejo y vuelvo al punto de sí le recomendaría mucho que siempre busquen una ayuda del tipo que sea psicológica, un grupo, salgan con las amigas, hagan actividades que realmente les puedan llevar a ese equilibrio,
porque de verdad a mí me sorprendió muchísimo el saber cuántas mujeres sufren de depresión postparto, por ejemplo, ¿no? Porque efectivamente se enfrentan a todo este mundo de cosas que desconocíamos, que normalmente siempre nos dicen, ay, la maternidad es bien bonita, y sí es muy bonita, lo repito y lo reafirmo, sin embargo, no te platican todo lo demás que vas a vivir, ¿no? Todo este estrés que viene acumulado, el tema laboral, el tema social, muchas cosas más, el cambio familiar que genera, ¿no? Porque en tu pareja genera muchos cambios también y muchas otras cosas más. Y entonces, de verdad hay muchísima mujer con depresión postparto y que la parte más interesante es que ni siquiera saben que la viven, ¿no? Y están llorando todo el tiempo y viven muy neuróticas y de todo se enojan y de todo Se deprimen. se deprimen. Hasta, sí, es cierto, hasta contra el mismo bebé, ¿no? Sí. O sea, que el simple hecho de darle pecho, así como que, ay, me lastimas, o sí he visto, bueno, he leído casos de que sí hay muchas mujeres que sufren depresión postparto, ¿no? Y hay niveles, ¿no? Porque hay desde el más bajo que, no sé, que lloran, hasta el más grande que mamás que hasta se quieren deshacer de los bebés, ¿no? Sí. O sea, Oh, sí, o sea, sí, así como que Es que deshacerse o matar al bebé, ¿sí? Y, o sea, es algo curioso porque una vez más, ¿no? Viéndolo desde afuera dices, es que qué aterrador que alguien piense así, Exacto. pero a muchas mamás les pasa. Y dices, ¿por qué? Pues es que efectivamente yo creo que no hay una cultura de la aceptación de esta parte de que tu mundo está cambiando completamente y cómo generar esta red de apoyo de, oye, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Exacto. ¿Qué podemos Y también hacer? leía, por ejemplo, que cuando alguien tiene un bebé, todos llegan, ay, que quiero ver al bebé, pero nadie se preocupa. Se enfocan ¿Cómo estás en tú? el bebé, En el ¿no? bebé, Porque pero es lo nunca se nuevo. preguntan en la mamá, tú cómo te sientes, ¿no? ¿Qué necesitas, no? Sino Claro. todos, ay, el bebé, qué bonito, y ropita para el bebé, pero nunca se enfocan en la persona, ¿no? Sí. Y De la mamá. sí, y está complicadísimo. Entonces sí, yo de verdad le sugeriría mucho a todas las mamás que sí siempre busquen esa oportunidad de poder darse su espacio. Yo sé que es bien complejo, hay muchas madres solteras que dicen cuándo, a qué horas, cómo, aparte de que no está bien visto, ¿no? Así de que una madre soltera que vaya y se tome el cafecito con las amigas. No, hay o- que tener sus propios espacios. Es súper No. importante, Sí, es hasta yo diría no siendo vital. soltera, Sí, hasta casada, sí. peor aún, ¿no? Yo creo que La siempre, o sociedad. sea, siempre es bueno darle tu espacio con tus amistades, con tu familia, o sea, aunque tengas novio o tengas esposo o tengas hijos, siempre es bueno darte un momento para ti, ¿no? A lo Que mejor no- sí, ahora sí todos que- los días, pero sí es como un desahogo de que puedas estar Claro. tranquila, ¿no? Sí, y que no te importe lo que te digan los demás, porque creo que a veces tendemos mucho a que nos A los importa. juicios. Sí, que nos importa, no es que qué van a decir de mí. O sea, no, enfócate en ti, ¿no? En cómo te sientas tú, porque dependiendo de cómo te sientas tú, todo va a girar en tu entorno, ¿no? Y pues la gente siempre va a hablar, yo creo, hagas bien o hagas mal. Así Entonces, es. entonces quiérete, consiéntete y disfruta tú tu vida, tu maternidad, tu matrimonio, el proceso que estés pasando, tú disfruta y olvídate de los demás, ¿no? Porque todos los demás siempre van a pensar que tienen la razón en tu vida, ¿no? Y tú solamente sabes cómo vives, ¿no? Así es. Sí. Entonces es muy importante que siempre lo hagamos, que siempre busquemos ese equilibrio. Hablando del estrés, yo les recomendaría busquen mucho el tema de la meditación, de la respiración. Sé que hoy en día igual se habla mucho de ansiedad en las personas. El tema de la respiración es maravilloso porque está al alcance de la mano de todos y es interesante saber que por no saber respirar, muchas cosas pasan en nuestro cuerpo, ¿no? Exacto. Entonces, en esos momentos de estrés, en esos momentos de no saber qué hacer, dense un espacio, respiren. Es más, dicen por ahí, ¿no? En los trabajos debería de haber un cuarto de ansiedad, ¿no? En donde cuando quiero mandar a todos Entro y grito. entro, grito, me Es como despejo. estar consciente del lugar en donde estás, Sí. estar presente, o sea, porque normalmente llevas una vida tan ajetreada que te olvidas, o sea, estás viviendo como en piloto automático y haces, pero ¿en qué momento te das cuenta? Ni siquiera te estás dando cuenta de que estás respirando, ¿no? Entonces eso es muy importante. Sí. Dense sus Sí, espacios. tomen yoga. Sí, de verdad hagan. Tomen yogur. Decía una doctora maestra mía que me encantaba escucharla, que no hay enfermedad que el ejercicio no cure. Entonces es bien interesante porque hablando una vez más del estrés, el estrés levanta la glucosa, genera muchos cambios en el cuerpo, ¿no? Si nosotros hacemos ejercicio, aparte de que nos ayuda a nivelar el tema de la respiración,
también te ayuda a sacar todas las toxinas que tu cuerpo trae y por ende pues vas a relajarte y vas a elevar las hormonas de la felicidad. Y no requieres irte al gimnasio, o sea, Para que vayas a nada. caminar, o sea, date unas vueltas ahí en tu casa, cómprate una cuerda, saca la cuerda, o por ejemplo, como ejercicios de respiración, meditación, o sea, son muchas cosas que se pueden hacer. Y ahorita ya todo está al alcance de la mano. Una meditación la pones en Tienes YouTube internet, y la sin buscas. problema. Sí, hasta una clase de Zumba. Ahora en pandemia yo puse Zumba en la televisión y tenía mi tele y estaba yo y bailando, saltando en mi claro. cuarto. Y está súper bien, o sea, es algo maravilloso que nos puede ayudar en muchas cosas. Entonces, no nos descuidemos. Yo Claro. creo que el punto, la base aquí es, sí es complicado, ¿no? Sin embargo, todo el mundo lo hacemos, ¿no? Sí. Solamente hay que guardar el equilibrio en este hacer, ¿no? Así es. Para no generar caos en todo nuestro alrededor, ¿no? Ni con mi pareja, ni con mi hijo, ni con mi trabajo, porque Claro. a veces llevamos todo ese estrés a todos lados Sí. y la estresada soy yo. Entonces hay que guardar el equilibrio y pues seguramente podamos tener vidas más felices y más equilibradas. Ay, sí. Así es. Ay, pues gracias, Tania, la verdad Gracias. es que la plática estuvo padrísima, a mí me encantó. Sí, igual a mí Sí. aprendí cosas de eso del cerebro y Sí. todo lo que suelta nuestro cerebro. Sí, cosas ¿no? que de verdad no sabía, o sea, Sí. wow, ahorita no, sí. A mí me encantó y pues espero que ahí en casita también hayan salido de algunas dudas y esperamos que les haya gustado el tema. No nos hicieron ninguna pregunta. No, Los invitamos a que la próxima vez nos pregunten. Por favor. Aprovechen nuestras visitas porque son personas muy importantes que saben de lo que están hablando. Entonces, pues muchas gracias, Tania. Gracias por la invitación. Sí. gracias. No, pues muchas gracias ahí en casita. No se olviden de seguir compartiendo los temas que vemos como cada lunes. Igual no se olviden de comentar, de escribirnos alguna duda, algo que quieran saber. Traemos especialistas de primera, la verdad, que son buenísimas y en cada programa aprendemos muchísimo y bueno, yo aprendo mucho, que aprende mucho. La verdad es que no imaginamos aprender tanto. Bueno, yo no lo imaginé. Cada lunes me voy muy feliz por todo lo que aprendo y pues gracias por abrirnos un espacio ahí en casita, por escucharnos y pues nos vemos el próximo lunes. Gracias. Bye. Listo.